Buenas noches. Previo a iniciar la presente diligencia, pregunto a los sujetos procesales si tienen buena conexión en audio y video. Solicito enciendan sus cámaras. Sí. Sí. Sí, señorita secretaria. Buenas noches, señorita secretaria. Sí, señorita secretaria. De la Defensa de la Defensoría Pública. No hay problemas de conectividad. Sí, señora juez, estamos listos. Muchas gracias, señorita secretaria. Muchas gracias, partes presentes. Buenas noches con todos los presentes. Soy la doctora Michelle Menéndez Quispe, jueza de esta Unidad Judicial Penal y de Tránsito del Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Previo a dar inicio a esta audiencia por secretaría, se constata la comparecencia de los sujetos procesales, tipo de diligencia, día, fecha y hora de la audiencia. Sí, señora jueza, siendo el día 22 de enero del 2021 en hora 22:30, encontrándonos en la presente audiencia de acción de protección con el número de causa 17460-2020-01647, comparecen a esta sala los siguientes sujetos procesales. Como accionante comparece la doctora Andrea Bacalcíbar en su calidad de defensora del pueblo, con la asesora jurídica de dicha entidad, la doctora Alison Gómez Romero. Como parte accionada comparece en calidad de representante del presidente de la República del Ecuador, la doctora Alison Calorrano Chúez. Por parte de la vicepresidencia de la República comparece el doctor Alex Palacio Chancay. Por parte de la Cancillería comparece la doctora Kenny Guano Luisa Rodríguez. Por la parte de la Procuraduría General del Estado comparece el doctor Raúl Aguataxi Carranza y en representación del Ministerio de Gobierno la doctora Luceida Eras Vinces, por lo cual certifico, sí, señora jueza, que sí se encuentran presentes los sujetos procesales necesarios e indispensables para la realización de la presente diligencia. El micrófono, por favor, señora juez. Muchas gracias. Una vez que el secretario ha constatado la comparecencia de las partes y al encontrarnos en el día y hora indicados para la celebración de la presente audiencia, se hacen las indicaciones previas. Primero, está prohibido la grabación total o parcial de la presente audiencia como captura de imágenes. Únicamente están permitidos los instrumentos otorgados por el Consejo de la Judicatura. Se recuerda a las partes guardar la compostura del caso, apagar sus teléfonos celulares o en su efecto ponerlos en modo silencio, a fin de que no interrumpa el normal desarrollo de esta audiencia. Esta audiencia va a ser llevada a cabo bajo el sistema oral, de conformidad con los principios de inmediación, concentración, contradicción y dispositivo, y con los principios de buena fe y lealtad procesal. En tal virtud, pregunto a las partes si tienen alguna alegación que impida la instalación de la presente audiencia. La parte accionante tiene la palabra. Buenas noches, señora jueza, señorita secretaria, público presente en esta audiencia telemática. Quien hace uso de la palabra es la doctora Alison Gómez, en calidad de asesora jurídica de la Defensoría Pública, a nombre y representación de la Defensora Pública Nacional, la doctora Andrea Bacalcíbar. En esta primera intervención no tengo nada que alegar, por cuanto en la presente acción constitucional se ha presentado y respetado todas las garantías básicas del debido proceso. Gracias. La parte accionada representante del presidente de la República del Ecuador tiene la palabra. Buenas noches, señora jueza. Soy la doctora Alison Calorrano. Comparezco a la presente acción de protección en calidad de representante del presidente de la República del Ecuador. No tengo ninguna objeción para que se instale la presente audiencia. Gracias. La parte accionada representante del vicepresidente de la República del Ecuador tiene la palabra. Buenas noches, señora jueza y público presente. Soy el doctor Alex Palacio Chancay y comparezco por parte de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, en calidad de accionados dentro de la presente acción de protección. Y no tenemos ninguna cuestión que alegar al respecto de la validez procesal, por lo que debe declararse instalada la audiencia. Gracias, señora jueza. La parte accionada representante de la Cancillería del Ecuador tiene el uso de la palabra.
Buenas noches, señora jueza, señorita secretaria. Quien hace uso de la voz en calidad de representante de la Cancillería, soy la doctora Kenny Juana Luisa Rodríguez. En esta primera intervención no tengo nada que alegar ni objetar a fin de que se declare instalada la presente audiencia. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias, señora jueza. La parte accionada representante de la Procuraduría General del Estado tiene el uso de la palabra. Buenas noches con los presentes, soy el doctor Raúl Aguataxi Carranza, intervengo en calidad de representante del señor Procurador General del Estado, para lo cual solicito se me conceda el término prudencial a fin de legitimar mi intervención, señora jueza. Dentro de la presente acción de protección, la Procuraduría General del Estado no tiene nada que objetar respecto a la instalación de la audiencia, por lo que debe ser instalada. Gracias. Finalmente, le concedo la palabra a la parte accionada representante del Ministerio de Gobierno. Gracias, señora jueza. Soy la doctora Luceida Eras Vinces y comparezco en la presente acción de protección en calidad de representante de la señora ministra de Gobierno, la abogada María Paula Romo. Su señoría, toda vez que no existen vicios de nulidad ni cuestiones que puedan afectar la validez procesal, solicita a su autoridad que se digne a declarar instalada la presente audiencia. Gracias. Escuchadas han sido las partes procesales y no habiendo cuestiones que subsanar o aspectos que pidan continuar con el normal desarrollo de la presente audiencia, declaro instalada la misma. Como se ha indicado, es una audiencia pública de acción de protección, por lo cual se tendrán aplicadas las reglas del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, esta audiencia comenzará con la intervención de la persona accionante o afectada. Posteriormente, intervendrá la persona o entidad accionada. Tanto la persona accionante como la accionada tendrán derecho a la réplica. La última intervención estará a cargo del accionante. El accionante y la persona afectada tendrán hasta 20 minutos para intervenir y 10 minutos para replicar. En tal virtud, concedo el uso de la palabra a la parte accionante a fin de que realice su primera intervención. Gracias, señora jueza. Hay que tomar en consideración los requisitos de procedencia de la acción de protección. Es decir, que el artículo 40 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que para que proceda una acción de protección, como requisito se debe cumplir 3 parámetros. Primero, que existan violaciones a derechos constitucionales. Segundo, que exista una acción u omisión en el marco del artículo 42 de la misma ley. Tercero, que esta acción a la pretensión no tenga otra vía judicial para poder ser sustentada. Esta acción de protección se le ha instaurado en contra de una política pública que no tiene la aplicación y goce de los derechos y garantías constitucionales. En este sentido, creo que tenemos que preguntarnos dogmáticamente qué es política pública. En eso podemos traer a colación lo que dice el artículo 85, numeral 1 de la Constitución, que no establece como una garantía constitucional la garantía de política pública. Política pública, de la lectura del artículo 85, es una herramienta para cumplir y hacer cumplir los derechos, en la lógica del artículo 3, numeral 1 de la misma Constitución. La Corte Constitucional Colombiana ya lo ha dicho en sentencias, ejemplificando la T-177 del año de 1999 a través de una acción como es la tutela semejante a la acción de protección. Me amparo en otros países en ese sentido, señora jueza. Hay que ver que es una política pública tomando en cuenta el artículo 85 anteriormente mencionado, al igual que el artículo 3 del mismo cuerpo legal. Podemos darnos cuenta que la política pública es una herramienta para poder cumplir y hacer cumplir los derechos y herramientas que tiene la función ejecutiva, ya que la función legislativa, por otro lado, tiene la garantía normativa, es decir, la norma para poder cumplir y hacer cumplir los derechos. Y finalmente, la función judicial, las garantías jurisdiccionales, para esta lógica, quien tiene que construir política pública con este adjetivo es la función ejecutiva, en su integralidad. Esto es entonces lo que nos trae en estos momentos a esta acción de protección. Es por eso que hemos vinculado a todos los accionados. En ese sentido, además hay que tomar en cuenta que para analizar la política pública hay que revisar el primer requisito del artículo 40 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, razón por la cual se utiliza una metodología de diseño y del ciclo de la política pública. Primero, tenemos que analizar su diseño, segundo, su ejecución, tercero, el proceso de monitoreo y finalmente su evaluación. En ese sentido, voy a proceder con esta metodología, a cumplir con lo establecido en el numeral 1 del artículo 40. Existe la identificación de un problema en donde se interviene para poder cumplir con esta política pública.
¿De qué forma existe un problema de derechos? Existen ecuatorianos varados en el exterior que necesitan volver. ¿Qué derechos están atrás? Están vulnerando el derecho a la asistencia consular, el derecho a la identidad, a la integridad física, psicológica, al retorno, a la vida digna y a la familia. Además nos dice que esta política pública tiene que cumplir con los requisitos para poder ser impugnada por esta acción de protección. Debe ser una política que genere privación de derechos. ¿Qué es privación de derechos? Según el diccionario jurídico de Cabanelas, que nos establece que privación es limitación o restricción, que en principio puede ser dada, pero al estar en audiencia tiene que probar que es razonable y proporcional. Esto ya nos ha dicho la misma Corte Constitucional. Frente a lo que es política pública, que lo esclarece y lo define a un conjunto de actos u omisiones y además prácticas consuetudinarias del Estado. En este sentido, esta política pública, para poder lograr que los ecuatorianos en el exterior puedan retornar a su país y cumplir esos derechos, es que tienen en el medio varios actos y omisiones en prácticas. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 003 de fecha 14 de marzo del 2020, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobierno, en el cual se acuerdan medidas de suspensión de ingreso de transporte aéreo al Ecuador. La resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, del 14 de marzo, en el cual se tomó la decisión, entre otras, de cerrar las fronteras. La Cancillería anunció un registro informal, el cual ha sido anunciado por la misma institución, en la cual en los primeros 3 días de la emergencia se pudieron sistematizar 1.250 personas alrededor del país. Esto es una práctica, señora jueza. Se emitió el 24 de marzo por parte del COE un protocolo para el ingreso del país durante la vigencia del estado de excepción de varias personas en situación de vulnerabilidad por parte del COE, en donde se vincula tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Gobierno y a la Cancillería para su ejecución. La declaración de Ecuador TV el 21 de abril del 2020 de la ministra María Paula Romo, en donde se establece que es una problemática el tema de los ecuatorianos en el exterior, problemática de derechos, y que además de 2.500 personas han regresado, pero unos cuantos miles faltan por volver. Por otro lado, además tenemos la resolución del COE del 22 de abril, que es donde se reanudan los vuelos mal llamados humanitarios. En ese sentido, además, habrá en el medio de todas estas acciones y prácticas actos administrativos o actos de simple administración, que los complementen o que además los efectivicen. En ese sentido, podemos llegar a la conclusión de que estamos hablando de una política pública que tiene beneficiarios que son los ecuatorianos en el exterior y los residentes en el país, y lo cual, como ya se demostrará, vulneran estos derechos. En este sentido, señora jueza, el análisis constitucional tiene que empezar por el diseño. ¿Cómo se realizó el diseño? A través de 2 lógicas, lo que podemos interpretar. Una lógica en relación a la restricción del derecho a volver o del derecho al retorno. Y por otro lado, la relación al cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio en este sentido. No existió un diseño adecuado de la política pública, tomando en cuenta, por ejemplo, que primero no se estableció un procedimiento adecuado de registro. Segundo, no existe un procedimiento de información oportuno y confiable para las personas ecuatorianas en el exterior. Tercero, no existió la necesidad, no se estableció la necesidad de realizar pruebas de COVID-19 en el momento de la llegada de las personas ecuatorianas del exterior, algo que debía garantizarse y además que debía comprometerse por parte de las instituciones públicas, que se encuentran activando y ejecutando la política pública. No se realizó un protocolo adecuado de transporte seguro del aeropuerto hacia los lugares de aislamiento preventivo obligatorio. Se pensó en la posibilidad de realizar el aislamiento domiciliario al momento de cumplirse con una prueba negativa, y finalmente no se dio el enfoque interseccional que llama de acuerdo al artículo 11, en especial tomando en cuenta la situación socioeconómica de las personas, cruzando con otras categorías del artículo 11, numeral 2, que puede cruzar o establecer vulnerabilidad o doble vulnerabilidad. En ese sentido, señora jueza, el diseño de la política pública lo que hace fue privar el libre ejercicio y goce de derechos constitucionales. No podría, por lo tanto, cumplirse con el parámetro de proporcionalidad si de esa forma se va a poder resolver esto en esta audiencia. Por otro lado, la ejecución tiene que ver con una competencia de cada uno de los demandados. ¿Por qué está demandado entonces el presidente de la República? Porque obviamente es el ente rector de la función ejecutiva de acuerdo a lo que establece la Constitución, y tiene la capacidad de monitorear, ejecutar y cambiar las prácticas parte de esta política pública. La vicepresidencia de la República, porque el COE, indistintamente junto a la Secretaría de Riesgos, ha sido presidido por el vicepresidente de la República. Es más, el 14 de marzo
el vicepresidente de la República, fue quien anunció el cierre de fronteras, tanto aéreas como terrestres, y además todas las medidas tomadas en el marco del diseño de esta política. La Secretaría de Riesgo, obviamente, porque estamos en el marco de un decreto de estado de excepción y de una emergencia sanitaria, en donde el eje rector y el ente rector de la construcción de las políticas públicas durante este momento es esta misma Secretaría, la obligada a diseñar, monitorear y ejecutar adecuadamente la política. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación a ser el ente rector de acuerdo a la Ley de Movilidad Humana y de acuerdo a la Constitución, de la función del presidente, que es la función de ser el jefe de Estado, es decir, representante frente al exterior, y además de ejecutar la política de movilidad humana. El Ministerio de Gobierno, en relación a su poder de ejecutar esa política pública de acuerdo a la misma Ley de Movilidad Humana y de acuerdo a la Constitución, y finalmente el Ministerio de Salud Pública, porque estamos frente a una emergencia sanitaria, y el Ministerio de Salud Pública es quien tiene que tomar los protocolos adecuados en la aplicación del enfoque de los derechos humanos, conforme al artículo 85 de la Constitución. Esto ha ocasionado el ejercicio de la ejecución, como demostraremos en la prueba testimonial. Ha generado daño económico, psicológico y familiar. ¿Por qué daño económico? Porque solamente se ha permitido el ingreso de vuelos particulares, es decir, no ha habido una interconexión con las aerolíneas para que puedan entrar vuelos comerciales, algo que ha pasado en otros países y que se puede ver a través de la política pública comparada. Por otro lado, no se respeta los vuelos ya comprados, personas que están en el exterior y no pueden pagar vuelos de 600 a 1.200 dólares por una vía de 300, de 400% de inflación, en relación al tema puntual. En este sentido, en relación al derecho a la asistencia consular reconocida en el artículo 40 de la Constitución, el artículo 8 y 22 de la Convención Interamericana y la interpretación dada por la opinión consultiva 16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era la que tenían que actuar de manera inmediata para coordinar de manera oportuna a nivel internacional el retorno urgente de esas personas que podían estar en situación de vulnerabilidad, derecho que en la situación de la política ha sido privado, por tanto vulnerado. El derecho a la salud, reconocido en el artículo 32 de la Constitución y además del artículo 3, numeral 1, en donde se le da prioridad, sin importar ningún otro derecho que esté por encima. Se dice que el derecho a la salud tiene que ser primordial en el ejercicio de la política pública, el cual ya ha sido vulnerado. ¿Por qué? Porque las personas que retornan no han sido puestas en la mejor condición para poder garantizar el mejor nivel de salud, conforme lo dice la Constitución y además la interpretación dada por el Comité de Derechos Constitucionales de las Naciones Unidas, derecho a la igualdad y a la no discriminación, ha sido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La discriminación que se ha hecho en el protocolo, que es de parte de la política pública, no cumple con los requisitos de razonabilidad ni objetividad que pide la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El derecho a la integridad física. 55 días sin poder volver de otro país, sin ver a tu familia, sin poder estar cerca de tus seres queridos, no importa el motivo por el cual saliste. El hecho de que tu país no te permita el ingreso, esto genera ya un daño psíquico que tiene que ser reparado y que tiene que ser observado, y finalmente el derecho a la familia de los ecuatorianos en el exterior, reconocido en el artículo 40, numeral 2 y 4 de la Constitución. El país tiene que tener políticas públicas que garanticen el derecho de la familia de los ecuatorianos en el exterior, sin importar su condición migratoria, sin importar si están en turistas, si son trabajadores o si son estudiantes que requieren volver al país. En ese sentido, se ha incumplido esto y además el artículo 17 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El tercer paso a ser evidenciado en la política pública que tiene que ser reformulado. En ese sentido, existió o ha existido un monitoreo inadecuado de la política pública. Esto ya registró la misma Corte Constitucional Colombiana del 2009 en la sentencia C-175. El monitoreo es una obligación exclusiva de cumplimiento de derechos, es decir, la reformulación tiene que darse para poder adecuar la política pública a la Constitución. En ese sentido, no se ha dado este monitoreo. ¿Y cómo debe darse? Conforme a lo que está establecido en la Constitución en el artículo 85, numeral 13 del mismo cuerpo legal. Nos dice que tiene que darse la política pública en razón a la participación ciudadana. Solicito, señora jueza, se escuche la intervención de la defensora del pueblo, la doctora Andrea Bacal-Cibar, como prueba testimonial. Muchas gracias, señorita. Las partes accionadas tienen algo que indicar respecto de esta solicitud. La presidencia únicamente solicita que dicha declaración sea receptada de manera espontánea.
El representante de la vicepresidencia no tiene nada que indicar. Muchas gracias, señora jueza. Señora jueza, como representante de la Cancillería, nada que alegar. Representante de la Procuraduría General del Estado, ninguna objeción, señoría. Como representante del Ministerio de Gobierno, nada que indicar, señora juez. Muchas gracias. Una vez que las partes accionadas no han pronunciado objeciones respecto de la prueba solicitada por la parte accionante, concedo el uso de la palabra al asesor jurídico de la Defensoría del Pueblo a fin de que practique su prueba. Gracias, señora jueza. Doctora Andrea Bacalcíbar, en su calidad de defensora del pueblo, ¿qué tiene que indicar en la presente causa? Le escuchamos. Jueza, comparezco en calidad de defensora del pueblo debidamente designada mediante nombramiento número CPDP 0098 ALV. Dentro de la presente causa, debo manifestar que en ese sentido no se está dando la carga a los usuarios y a los beneficiarios de cumplir determinadas restricciones, por ejemplo, la seguridad. Se tiene que analizar el incumplimiento de estos derechos a la seguridad, a la salud y a la familia por parte de la institución del Estado. Y si se ha ocasionado estos casos, obviamente tiene que haber una sanción y una aplicación de otro tipo de medidas. En ese sentido, señora jueza, hay que tomar en cuenta que tenemos que finalmente analizar el numeral 3 del artículo 40 de la Ley de Garantías, es decir, la existencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. En ese sentido, se escuchará en esta audiencia, por ejemplo, que se ha planteado previamente una acción de medidas cautelares, tal vez por la misma entidad objetiva. Seguramente se dirá que esta era la única acción adecuada y efectiva, y eso no es así, señora jueza. Se puede ver identidad adjetiva en esta medida cautelar, no existe una identidad subjetiva, porque en este caso lo que estamos buscando es que finalmente exista o se respete los derechos de las personas, tanto en aislamiento preventivo como las que se encuentran en el exterior aún. Pero aún no existe igualdad de pretensión. Es más, la pretensión es una medida cautelar, como bien lo dice la Constitución. Por otro lado, la pretensión es una acción de protección extratutelar, es una acción de protección contra la política pública, ¿sí? Y en una acción, la misma que en sentido hay que tomar en cuenta que ninguno de los requisitos de improcedibilidad en el artículo 42, con excepción del numeral 1 y el numeral 5, podrán ser utilizados como medios de defensa en esta audiencia por parte de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque todos los demás hablan de actos y omisiones particulares. El artículo 42 en la Ley de Garantías no toma en cuenta, por ejemplo, que en varios de sus numerales, como parte de la improcedibilidad, lo único que damos a escuchar aquí es que cómo se ha cumplido el artículo 42.1 y 42.5, algo que seguramente no se podrá sostener finalmente en relación a la pretensión, señora jueza. En ese caso hay que aclarar que no se está pretendiendo ni la invalidez, ni la indefensión, ni la nulidad de ningún acto. Si es que eso hubiese sido la pretensión, se podría decir que esta audiencia ha sido por la vía adecuada, que sería la contenciosa administrativa, pero ese es el caso. En este sentido, no estamos pidiendo ni la inexistencia, ni la validez, ni la nulidad de ninguna comisión. Por otro lado, la acción de protección, para la cual necesita finalmente hacer un análisis de fondo. Lo que sí se va a decir en esta audiencia es que podrían impugnar los actos u omisiones de una manera particular o a través de una acción de protección o a través de acción de constitucionalidad. Eso no es la pretensión, señora jueza. La pretensión es reformular la política pública y no existe ninguna vía ordinaria para poder lograr eso en nuestro ordenamiento jurídico. Eso es algo que ya la Corte Constitucional colombiana lo ha resuelto en varios casos. Finalmente, otra cosa se va a discutir en ese caso, se va a discutir el tema de la obligación suya, señora jueza, de poder formular la política pública. El sentido, hay dos posiciones o dos dimensiones. La primera, señora jueza, es que usted no puede entrometer en otras funciones del Estado, algo de acuerdo a lo que dice la Constitución. No es real, porque esto es una disposición mayoritaria y contra la mayoritaria, y ya se ha roto en la Constitución del Ecuador y que podemos discutir en la República, señora jueza. Y por otro lado, es la obligación de usted, señora jueza,
de hacer el control de convencionalidad. Estamos buscando la violación de derechos. Este es el reconocimiento del momento de la Convención Interamericana de Derechos. ¿Sí? La Corte Interamericana en el caso Tibi, en el caso Mejía y Drobo en el Ecuador. En ese sentido me ratifico en las pretensiones establecidas, lo que está en nuestra demanda. Formulamos una política pública o por otro lado declarar la violación de derechos y usted da lineamientos para que lo que pedimos en la demanda para que pueda reformularse de manera adecuada el cumplimiento de este derecho, señora jueza. Eso es todo, señora jueza. Muchas gracias. Escuchada que ha sido la defensora del pueblo, corro traslado a la contraparte para que formule su primera intervención. Muy bien, señora jueza. Frente a la impertinente e inadecuada acción de protección que ha sido formulada, voy a ser muy breve. El tema de la pandemia por el virus COVID-19 no es un tema que afecta solo a la República del Ecuador. Es un tema a nivel mundial que ha cogido por sorpresa a todos los estados y todas las naciones internacionales. Se habla de políticas públicas. Son aquellas que constan en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando se presentan situaciones de excepción como esta, no prevista, no querida por los estados, las constituciones de los diversos países establecen y facultan generalmente al Poder Ejecutivo a establecer los famosos estados de excepción. Los estados de excepción, por su naturaleza, son extraordinarios, emergentes y deben justificarse. Implica también la limitación, la restricción y la suspensión de diversos derechos constitucionales, porque son medidas de excepción no previstas, no queridas. Se derivan de una serie de medidas imprevistas que generalmente responden a la situación emergente. El estado de excepción, debido a su naturaleza, también tiene un control constitucional, señora jueza. La extensión del decreto de emergencia que declara el estado de excepción se encuentra previsto en el artículo 164 de la Constitución. En este caso de emergencia de salud pública, se encuentra en el artículo 166, inciso segundo. Tanto el estado de calidad pública, dada la declaratoria de la OMS en pandemia por COVID-19 el 16 de marzo del 2020. El señor presidente de la República emitió el decreto ejecutivo 1017, declarando el estado de excepción, y luego un alcance del decreto ejecutivo 1019 del 23 de marzo del 2020, estableciendo las medidas especiales en la provincia del Guayas, dado el caso a la calamidad doméstica especial que se emitía en esta provincia. La Constitución establece un control constitucionalidad en todos los estados de emergencia. El control constitucional está asignado a la Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 429 de la Constitución, en concordancia con el artículo 166. El estado de emergencia está bajo control constitucional y la Corte verifica, controla y determina que este estado de excepción es justificado, que las medidas tomadas por el presidente de la República sean justificadas, que las restricciones adoptadas, las limitaciones de derechos son adecuados frente a la medida. Y este control lo hizo la Corte Constitucional a través de la sentencia que determina que dichos decretos son constitucionales. ¿Qué es lo que determinó la Corte Constitucional? Como primer punto, que el estado de calamidad justificaba la suspensión, la restricción y la limitación en términos de movilidad, que se tomen medidas especiales frente a la situación de calamidad en el orden de la salud, que el presidente estaba presentando su política de emergencia, no política pública, de manera adecuada, que las medidas eran las correctas, que a través de 2 fallos la Corte Constitucional establece una serie de parámetros en base a los cuales tenía que restringirse ciertos derechos como el derecho de movilidad. Sin embargo, cito a la Corte Constitucional, determino que lo establecido por el presidente se encontraba dentro de sus facultades privativas, exclusivas, que no pueden ser impuestos ni siquiera por la Corte Constitucional, y que aquellas tanto por el fondo como por la forma cumplan la ley constitucional. Y eso es así, si la Corte ya determinó que las medidas adoptadas, las restricciones impuestas, lo decidido por el señor presidente, es constitucional y legal, es impertinente a estas alturas una acción de protección que pretenda ser la que reforme
a lo establecido por el presidente de la República y cuya constitucionalidad está determinada por la parte de la Corte Constitucional. Los fallos y los autos que expida la Corte Constitucional están sujetos también a control. Y en el caso al amparo al artículo 440, los fallos y los autos que expida la Corte Constitucional son inapelables y definitivos. Constituyen, de acuerdo al artículo 436, numeral 6 de la Constitución, al igual que el artículo 436, numeral 8, faculta a la propia Corte Constitucional hacer el seguimiento de sus fallos. En concordancia con el artículo 436, numeral 12, la Corte Constitucional determinó que aquello establecido por el presidente en sus políticas de emergencia es constitucional y además establecido la Corte Constitucional en control de lo resuelto, siendo así, señora jueza, que existe el auto de apertura de la fase de seguimiento 120E-20. Señora jueza, por las razones enumeradas, esta acción de protección es improcedente. Sus pretensiones son ilegítimas, son inconstitucionales y solicito expresamente que la acción de protección sea rechazada. Se sirva a concederme en término prudencial para legitimar mi intervención. Mis casilleros judiciales están señalados en el escrito que le he entregado a la señorita secretaria. Gracias, señora jueza. He terminado con mi intervención. Muchas gracias, señorita. Siguiendo con el desarrollo de esta audiencia, se le concede la palabra al doctor Alex Palacio Chancay, en calidad de representante del vicepresidente del Ecuador. Gracias, señora jueza. Quiero reiterar el carácter especial que tiene la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Como en la presente causa, es la Corte la que está haciendo el control de la constitucionalidad respecto del estado de emergencia, respecto de las políticas aplicadas, respecto de las leyes determinadas, y no cabe una impertinente acción de protección a través de la cual se pretende vulnerar lo que ya está establecido por la Corte Constitucional o cambiar lo que está dispuesto, lo que se ha dispuesto por la Corte Constitucional. Señora jueza, el auto 120E20 de seguimientos es importante determinar lo siguiente: el numeral 10, dentro de sus competencias y de los límites señalados, considerando el impacto de la pandemia en nuestro país. Señora jueza, la Corte considera necesario efectuar el seguimiento de los dictámenes sobre los estados de excepción y de los puntos decisorios, como lo son el 1A, 1E, 1G y 1J, del dictamen número 120E20A, y 1A, 1D y 1E del dictamen número 120E20A, los cuales son los siguientes casos, como lo es la alimentación, el acceso a medicinas y servicios necesarios para enfrentar este aislamiento. Tenemos también la protección a personas en situación de vulnerabilidad, el ingreso adecuado de personas nacionales y extranjeras como residencia en el país. Repito, incluso el ingreso adecuado de personas nacionales y extranjeras con residencia en el país. Y luego continúan otros casos, señora jueza. Aquello además se encuentra claramente determinado, señora jueza, en los puntos 19, 20 y 2 de mayo y el punto decisorio 24. Esto es, la Corte Constitucional está efectuando el seguimiento de los decretos y de las emergencias dentro de las políticas adoptadas. Las acciones adoptadas, su cumplimiento, el seguimiento de lo que establece la conformidad con los intereses del Estado conforme a la acción u omisión. Con estos antecedentes, señora jueza, solicito se rechace por el improcedente la presente acción de protección. Gracias. Muchas gracias, caballero. Se concede el uso de la palabra a quien en esta audiencia representa al Ministerio de Gobierno. Gracias, señora jueza. La verdad, sumamente preocupados, sorprendidos por la maña de la petición de acción de protección. Señora magistrada constitucional, de la propia demanda en la lectura simple, muchos de los verbos que utiliza o que son parte de la redacción de la demanda hablan de casos futuros. Utilizan los verbos podrá, podrán, solo verbos hipotéticos, señor juez. Nunca se ha demostrado en esta audiencia que haya existido o que exista una vulneración a un derecho constitucional, sino que son meras hipótesis. Y todo eso resalta, señor juez, de la demanda. Esto como primer punto. Señora magistrada constitucional, ¿por qué cuando su
autoridad le solicita a la Defensoría del Pueblo que aclare o amplíe determinados requisitos, modifica un poco la pretensión como si ya no determina una supuesta vulneración de derechos, sino una deficiente o ineficiente política pública. Pero lógicamente quedan atadas a las pretensiones que constaban en el primer libelo de la demanda. Entonces, tenemos una demanda inconsistente, una demanda incongruente, una demanda, en fin, que no tiene lógica alguna. Como segundo punto, señora jueza, es importante destacar que la propia Defensoría del Pueblo ha activado en el caso de garantías jurisdiccionales unas medidas cautelares que ya fueron resueltas por un juez constitucional y para sorpresa de todos me voy a permitir a presentar como prueba en el momento procesal oportuno. Las pretensiones son casi idénticas, pero claro, negaron las medidas cautelares y ahora por eso utilizan los verbos podrá o supuestamente. Y por eso justamente tratan de sorprender a su autoridad porque esto ya fue resuelto por un juez constitucional, el cual un habeas corpus de una persona que hizo el tratamiento correspondiente aplicando los protocolos en un hostal o en un hotel de la ciudad de Quito. ¿Por qué hago mención a esto? Porque de aceptarse las pretensiones desproporcionadas y desmedidas de los legitimados activos, tendríamos antinomias jurisdiccionales, señor juez, que de existir antinomias judiciales, señor magistrado constitucional, cualquier fallo a favor de las pretensiones de los hoy legitimados activos se volverían inejecutables, porque esto ya ha sido resuelto por otros jueces de garantías jurisdiccionales. Y porque, como bien lo señaló el abogado de la presidencia, la Corte Constitucional está realizando un seguimiento por los mismos hechos alegados en esta acción de protección. Y hago mención a esto, señor juez, porque no existe ninguna prescripción para que la Defensoría del Pueblo acuda a la Corte Constitucional y solicite las medidas que estime pertinentes o agregue la información. No existe ninguna restricción, señor juez. No se ha demostrado que la Corte Constitucional manifieste cualquier ciudadano, cualquier institución, no puede presentar absolutamente nada en este seguimiento. No, señor juez, no existe. Al contrario, acoge el de oficio, determina el seguimiento de estas medidas, pero sobre todo, señor magistrado, de manera textual, de manera literal, reconoce el Ministerio de Relaciones Exteriores y el COE, auto de apertura de seguimiento número EE20-20, reconoce la propia Corte Constitucional en el párrafo 18 que se han realizado todos los esfuerzos para el ingreso de las personas al Estado ecuatoriano. Es decir, la petición que se realiza en esta acción de protección de alguna manera ha sido resuelta ya por la Corte Constitucional y consta en dicho auto de seguimiento y de igual manera, señor juez, en la sentencia 3120-1000-20. De una acción de incumplimiento que se presentó en el mismo sentido. Señores magistrados. Determina que las personas nacionales y extranjeras, la Corte Constitucional debe acatar las disposiciones y directrices emitidas por la autoridad competente. Es lo que señala la Corte Constitucional en el párrafo 22, señor magistrado, y en el párrafo número 20. Manifiesta que la misma podrá superarse con la colaboración comprometida de toda la sociedad en su conjunto. No es un hecho común, señor magistrado, es un hecho excepcional, extraordinario, y por eso precisamente, señor juez, el estado de excepción existe de por medio. Señor magistrado, la parte legitimada activa manifiesta en su demanda, en una de sus pretensiones, que de manera urgente el Ministerio de Relaciones Exteriores emita un plan de retorno de las personas que no constan en la demanda, sino en un supuesto anexo que nunca se ocurrió traslado a ninguna de las instituciones públicas. Señor juez, el hecho de solicitar a una entidad que cumpla con sus obligaciones legales no está dentro de la esfera de una acción de protección. Para eso se encuentra la acción por incumplimiento, que es una garantía jurisdiccional. Señor magistrado, que aquí hago hincapié en lo que determina el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y en otros tratados e instrumentos que no estén amparados por las acciones de habeas corpus. ¿Ya presentaron habeas corpus, señor juez? Acceso a la información pública, habeas data, acción por incumplimiento. Si pretende que una entidad emita determinada directriz, protocolo, norma, para atender una situación, pese a que ya se lo ha hecho y así lo ha reconocido la Defensoría del Pueblo, no es la acción de protección, señor magistrado constitucional. La vía adecuada que permita o que obligue a una entidad a dar cumplimiento en el marco de competencias sobre la base del artículo 226 de la Constitución de la República
El protocolo ya existe, señor magistrado, y si dicho protocolo consideran que es deficiente o inconstitucional, como se ha señalado, discriminación, entramos a la esfera constitucional. Solicita la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de algunos de los protocolos, sean estos los emitidos por Relaciones Exteriores o por el Ministerio de Salud, porque hacen hincapié en que existe discriminación, señora magistrada, discriminación pese al pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional, y se manifiesta que esa no es la vía idónea, porque ahí se va a demorar. Señor magistrado, para el control abstracto de la constitucionalidad se puede pedir como medida cautelar la suspensión del acto normativo. No lo han hecho, señor magistrado, no a costa de esta defensa ni a costa del Estado ecuatoriano, señor juez. Como reiteré, los procedimientos se encuentran establecidos por la Corte Constitucional y el Estado ecuatoriano, a través de la Presidencia de la República, hace pocos días presentó todo el descargo a la Corte Constitucional, que actualmente se encuentra revisando todo este descargo. Hago esto hincapié, señor juez, para evitar que existan antinomias jurisdiccionales que posiblemente generen una sentencia inejecutable. Señor juez, manifiesta la parte legitimada activa, ha reconocido que en la demanda no detallan las personas que supuestamente se han perjudicado o se han vulnerado sus derechos, lo cual es una improcedencia, señor magistrado. Manifiesta que existe una lista con unos anexos que nunca se nos corrió traslado, presentan a 2 testigos que no estuvieron anunciados. ¿Por qué es indispensable que estén anunciados pese a que el artículo 13 de la ley orgánica lo determina? Porque solo sabiendo quiénes iban a ser los testigos, esta defensa técnica o la de cualquiera de las entidades demandadas, hubiésemos presentado todo el trato que se ha hecho a las personas que, como usted escuchó, sobre todo el primer ciudadano, no existe ninguna violación de derecho constitucional alguno, sino que han tenido todas las atenciones, que él se ha quedado en Estados Unidos porque su esposa ha tenido un estado de salud un poco grave, por así decirlo, señor magistrado, y ha reconocido en esta audiencia que sí se le ha dado la atención, que él ha rechazado 3 o 4 opciones y el rechazo a voluntad propia no es a costa del Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. En tal virtud, se concede el uso de la palabra a quien en esta presente audiencia representa la Cancillería del Estado. Gracias, señora jueza. Dentro de la improcedente demanda presentada por el defensor del pueblo, es necesario recordarle, como ya lo mencionó el abogado de la Presidencia de la República, que el 11 de marzo del 2020 fue declarado el COVID-19 como una pandemia a nivel mundial. Bajo esas condiciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores desde ese día ha coordinado a través de sus misiones diplomáticas, consulados y embajadas para establecer una forma de retorno a los ciudadanos y colaboración con las entidades públicas de las partes que se encontraban en el exterior. Esta improcedente demanda, en la que manifiesta que actúa por 3.012 personas, entendemos que fueron ya verificados los nombres y las cédulas de ciudadanía por la defensora del pueblo, para realizar un listado que por las condiciones y obviamente por el tiempo no hemos podido registrar a cada uno de ellos. No ha existido ninguna vulneración de derechos, señora jueza. A partir del 21 de abril se han aperturado los vuelos humanitarios. La Cancillería ha realizado todos los esfuerzos para que las personas ecuatorianas y residentes que se encontraban en el exterior puedan retornar. Y se lo ha hecho en un primer momento acogiendo lo que establece el artículo 35 de la Constitución, señora jueza. Se ha tomado en consideración a las personas en estado vulnerable que se encontraban fuera del país, a los niños, a las personas que se encontraban sin sus padres, personas embarazadas, personas de la tercera edad y quienes presentaban algún tipo de discapacidad. ¿Qué otro tema realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, señora jueza? Primero, la calificación de usted de proporcionalidad para establecer precisamente cuáles son las personas que deberían regresar en una primera instancia. Es absurdo manifestar por parte de algunos asambleístas, por parte del defensora del pueblo, que se pretende agrupar en un solo vuelo a todas las personas, porque hay vuelos que ya le vamos a hacer llegar para que se corra traslado a parte accionada, y
a usted, señora jueza, para que conozca que venía vuelos completos con niños solos que se encontraban en otros países. No podemos mezclar ni saber si todas las personas tienen una enfermedad o no. ¿Para qué? Para que luego el Estado sea el culpable de que esos niños fueron contagiados. Tenían que establecerse normas de procedimiento, protocolos. Para eso estaban activados. No sabemos a qué se refiere la defensora del pueblo cuando manifiesta que se ha vulnerado el derecho al acceso a la información, cuando todos los canales diplomáticos estuvieron activos dentro de los consulados y dentro de las embajadas que testimonía la señora jueza, ha manifestado que no han tenido el apoyo de la Cancillería, de los consulados. Señora jueza, creo que fue bastante evidente la pregunta que hemos realizado a los testigos, si es activado precisamente al ser una situación que en todo el mundo fue declarada la pandemia. No fueron decisiones aisladas que tomó la Cancillería, señora jueza. Aquí tenemos y le voy a hacer llegar todos los decretos ejecutivos y normas, acuerdos ministeriales que dictaron todos los países del mundo, señora jueza. Para muestra me voy a poner el que mencionaba el testigo. El decreto ejecutivo manifestaba que hasta el 24 de marzo fue cuando se tomó recién las medidas. Eso es mentira, señora jueza. Ni siquiera los testigos lo pudieron preparar. Aquí tengo la nota en la que el Decreto Supremo del Perú establece que a partir del 15 de marzo, señora jueza, se dicta el aislamiento social y el protocolo para las personas que retomen a su país. El 15 de marzo el señor nos había indicado que es desde el 24 de marzo, como la manifestó, no es una situación aislada. La defensora del pueblo señala que se han vulnerado los derechos a migrar, al acceso a la información. Me parece que está confundida con los conceptos. El derecho a migrar y la libre circulación en una situación normal, ni siquiera así aquí en el Ecuador, ha sido uno de los países que ha sido más garantista en este sentido. El derecho a migrar y la libre circulación. Nosotros, señora jueza, como Cancillería, hemos actuado no como normas aisladas, de acuerdo al artículo 227, hemos coordinado con todas las instituciones para que precisamente para preservar el ingreso de las personas y salvaguardar la integridad de las personas, tanto de las que regresaban como de los 17 millones de ecuatorianos que nos encontramos acá, como si bien es cierto, en un primer momento se tomó en consideración lo que establece el artículo 35. También hemos tomado en cuenta que las restricciones para el ingreso eran en todo el mundo, señora jueza. Eran aeropuertos cerrados, vuelos suspendidos, se cerraron fronteras, señora jueza. Y sobre eso la Cancillería ha realizado todos los esfuerzos para los ecuatorianos que se encontraban fuera del país, para que puedan retomar de manera ordenada, como ya se lo manifestó por parte de la Presidencia y del Ministerio de Gobierno, señora jueza. Incluso el Ministerio no solamente que ha realizado un listado, sino que ha hecho un seguimiento a través de los consulados y embajadas, un seguimiento de cada uno de los funcionarios que han comunicado aquí, lo manifestaron de los testigos. Si bien es cierto que el testigo que viene de la Ciudad de México ha mencionado que él ha tomado la batuta, pues ha sido por iniciativa propia, por la actividad y la responsabilidad era de la Cancillería. Por eso fue mi pregunta, ¿cómo regresó? Él ha manifestado que hubo una coordinación por parte de los consulados. No es así, señora jueza. La Cancillería es el único organismo a nivel del mundo, todas las cancillerías en coordinar por cuanto las fronteras se encontraban cerradas, en la mayoría de los países del mundo. En este sentido, ni siquiera, señora jueza, manifestar que el 10 de abril vino un vuelo desde México, 2 vuelos, una a costa de las personas y un vuelo gratuito. Simplemente manifestar, señora jueza, que la Cancillería dentro de todas sus acciones, sino en el área de su competencia, ha buscado el apoyo para combatir el tema de la pandemia a nivel mundial. Señora jueza,
Es decir, esta acción de protección es improcedente. En tal virtud debe rechazarse, señora jueza. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a la representante de la Cancillería, se concede el uso de la palabra al representante del Procurador General del Estado. Señora jueza, comparezco ofreciendo ratificación del Director Nacional de Patrocinio y Procurador General del Estado. Trataré de ser breve en lo posible, quiero ser enfático en lo que se ha indicado. El abogado de la Presidencia y el Ministerio del Gobierno de que existe una clara violación por parte de la Defensoría del Pueblo del numeral 6 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sin Control Constitucional, al presentar por segunda vez los mismos hechos y contra los mismos accionantes una garantía constitucional al revisar sobre el escrito de demanda presentado por los accionantes sobre el hecho por el que se han presentado la acción constitucional. Han presentado una declaración jurada de no haber presentado otra garantía constitucional. Y esto es importante porque el escrito de demanda señala que no se ha presentado otra acción de protección. Es verdad, pero se ha presentado otra garantía constitucional que es una garantía de medidas cautelares. Entonces, ocurrido esto, vulneraría esta disposición. Se violaría esta disposición y al violar esta disposición, por este solo hecho se debería ya desestimar, inadmitir esta acción de protección por violar un artículo expreso de la ley, sin perjuicio de las responsabilidades que se pueden ocurrir por este hecho. Se ha declarado bajo juramento, pero a su vez se ha presentado una garantía jurisdiccional que vulnera esta disposición, por lo que solicito, como lo han hecho ya mis colegas que me han precedido la palabra, que se tome en consideración para resolver esta situación. Bien, voy a tomar el tema de manera puntual referente a las limitaciones de derechos. Segundo, referente a los derechos de información consular, el derecho a la información pública y, como último punto, el derecho a la salud. La Defensoría del Pueblo confunde limitación con vulneración, confunde privación con limitar y confunde limitar con restringir. Y dentro de un régimen ordinario con relación a los derechos fundamentales, el Estado puede adoptar medidas para legitimar efectivamente los derechos. Por eso tenemos una ley excepcional y es un estado de excepción. Y esto tiene que ser considerado por su autoridad al momento de resolver uno de los derechos que limitó, porque limitar no es violar. Uno de los derechos que limitó el presidente de la República es el estado de excepción en el ingreso de nacionales y residentes en el país que estén en el exterior, pero esta no es una medida caprichosa. No fue una medida caprichosa o arbitraria por parte del presidente de la República, sino que se ha tomado a fin de evitar ingresos masivos, lo que no considera la Defensoría del Pueblo, ingresos masivos que causaran que los contagios se propaguen y nuestro sistema de salud colapse. Esto es entendido por la Corte Constitucional, que se ha pronunciado no una, sino 3 veces sobre este mismo tema. Lo ha hecho en un tema de ingreso de nacionales y residentes en el país que están en el extranjero. Nadie niega, lo reconoce la Corte Constitucional y el Estado ecuatoriano tampoco lo niega, que existe una dramática situación por parte de nuestros compatriotas que están fuera del país y que no pueden regresar. Esto es un evidente y nadie lo niega, pero en situaciones como esta, situaciones de emergencia, situaciones excepcionales, en las cuales, como es el caso, se requiere analizar otro tipo de realidades. Eso es lo que hace la Corte Constitucional en su primer lugar en su dictamen de constitucionalidad. La Defensoría del Pueblo comenzó su exposición señalando que se tiene que hacer este análisis en cuanto a la necesidad de proporcionalidad, y estoy totalmente de acuerdo, pero la Corte Constitucional ya hizo el análisis de esta medida. Esta disposición, a la luz de este criterio, señaló que protege la salud pública y que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
que ha señalado la Corte. Esto no señala la Defensoría del Pueblo en su demanda. En su exposición simplemente tomaron en consideración que esta limitación no es absoluta, sino que esta limita y tiene que tomarse en cuenta unas circunstancias. La Corte Constitucional señaló que está bien la limitación, está justificada proporcionalmente, pero tampoco se puede prohibir totalmente el ingreso. En esto estamos de acuerdo, que se ha dicho que la Corte Constitucional que este ingreso debe ser adecuado, debe regirse por los tratados reglamentarios y además tiene que estar con sujeción a las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que ha hecho el presidente de la República en su estado ecuatoriano, al impedir el ingreso masivo de ciudadanos que estén fuera del país. Hemos escuchado que ya han regresado 8,000 personas. La Defensoría del Pueblo está patrocinando a 3,000. Es absurdo pensar que personas pueden regresar de forma inmediata y masiva en este momento, con el riesgo a la salud que esto implica una vez que hemos determinado que es constitucional, que esa limitación se haya dado, quiere decir que todas las medidas que tienen que ir ajustadas a este sentido, quiere decir que impedir el ingreso masivo de esas 3,000 personas o que se encuentran fuera del país tiene que realizarse a la luz de las directrices que tienen que emitir las autoridades competentes. Y una de esas directrices es el protocolo de salud que ha mencionado en el retorno de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, niños, niñas, personas con discapacidad, etc. Esas son las personas a las que se les va a dar prioridad. Por esto se ha presentado una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, sin mencionar la medida cautelar que la propia Defensoría del Pueblo presentó. La Defensoría del Pueblo presentó una medida cautelar y otros ciudadanos presentaron acciones por incumplimiento. Y estas acciones fueron rechazadas por la Corte Constitucional porque no consideró que se incumplía el dictamen constitucional a la luz de los elementos, ya que he expresado y que me parece que el representante del Ministerio de Salud hizo referencia en estos documentos. Pero existen otras, no una, sino 2 acciones de incumplimiento, que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en este sentido de que solo el Ministerio de Salud tiene el alcance. ¿Cuáles son los métodos más adecuados para que se cumplan con esas directrices y evitar riesgos de salud pública? Es el mismo bien que se ha estado protegiendo. El Estado hasta ahora, esa es la realidad que se ha tomado en cuenta en estas acciones de incumplimiento. Además, el dictamen constitucional que la Corte ha emitido a la luz de este criterio, no existe violación del derecho a migrar y regresar al país, porque es un derecho que está legítimamente limitado por el Estado ecuatoriano, hasta que no cambien las condiciones para que se dé de forma paulatina. Tal es así que lo repito, lo reitero, que ya han regresado 8,000 personas alrededor de 2 meses. Se estima y se espera que vayan a regresar todos en forma paulatina, pero ocurrió en muy poco tiempo en el mes de marzo. Se cerraron aeropuertos, se cerraron fronteras y eso tiene que ser considerado al momento de resolver, como lo hizo la Corte Constitucional en su momento. Por lo tanto, no existe violación del derecho a migrar, sino una limitación a la movilidad, ni que se haya discriminado en ningún sentido a ningún ciudadano en cuanto a la asistencia consular y al acceso a la información pública. Voy a seguir con las palabras del señor ministro de Gobierno, en el sentido de que la Defensoría del Pueblo ha señalado que existe una violación al acceso a la información pública, de cómo pueden acceder nuestros compatriotas en el extranjero a la información consular. Si para esta alegación la acción de protección no es adecuada, debe activarse una acción de acceso a la información pública con relación a la asistencia consular. Los 2 testimonios que se presentaron aquí revelan serias inconsistencias en el aspecto dado a la intención o el objetivo de los testimonios. No fueron sino otros los que pretendidos por los accionantes fueron inconsistentes. En primer lugar,
El señor Galarza señala que no tuvo ningún acercamiento con el consulado y que no le ayudaron para nada, pero luego señala que habló con el cónsul y que sí hubo un interés de arreglar la situación. Y si no ha regresado al país porque él no ha querido regresar a Quito. Las circunstancias no permiten que se haga esto. Tenía una oportunidad y no lo hizo. Me parece que este punto de vista, este testimonio debe ser desechado por ser inconsistente y no fue congruente con el sentido al tema de controversia. Luego el señor Salazar, ante las preguntas que se le realizaron, ha respondido cuál fue la razón para no volver cuando se le preguntó una vez más por qué los pasajes es muy costoso. Señor juez, ¿de qué forma el Estado ecuatoriano interviene en los precios de las aerolíneas? No se puede considerar que el Estado ecuatoriano ha violentado algún derecho en este sentido. Este se repite con el siguiente argumento del señor Salazar. Ya en cambio, un ecuatoriano que ha retornado, pero no solo él, casi 900 personas desde México, pero nuevamente la inconsistencia, pero no solo por el argumento presentado por la Defensoría del Pueblo. Casi 600 personas han regresado y dice que no ha recibido el apoyo consular, pero eso tampoco es así, porque señala que accedió a medios y este es otro esquema fundamental porque la Defensoría del Pueblo señala que esa violación al acceso a la información pública y a la asistencia consular, porque no existía la información, pero la información existe en redes sociales. La propia Defensoría del Pueblo anexa en su demanda varias capturas de pantalla que existen en estas circunstancias tan complicadas en las que todos los países han confinado a sus ciudadanos y han cerrado las puertas de la mayoría de sus negocios, lo estamos viviendo a nivel mundial, no solo en Ecuador. La afectación que esto significa, pero es un sacrificio que tenemos que hacer en virtud de tener un bien constitucional válido, un bien protegido que es nuestra salud. Pero ¿de qué forma el consulado podría informar sobre los protocolos para regresar al país? A través de redes sociales, ese es el mejor mecanismo para mantenernos informados hasta ahora. ¿Cómo se puede sostener? Si se presentan los anexos de las capturas de pantallas que no existe información, yo la verdad no entiendo ese argumento. A la hora, no sé si lo que querían era que se contacten con cada uno. Aquí lo que se hizo fue, y todas las capturas de pantalla señalan que los consulados informaron sobre el protocolo que se estableció, protocolo de ingreso que beneficiaba a las personas con vulnerabilidad. Lo que pasa, y eso es lo que dice el testigo, el señor Salazar, que se sintió discriminado. Esa es otra cosa muy distinta, discriminación, porque a unos sí y a otros no, pero hay una razón para esto. Esta es una de las inconsistencias que se presentaron y si se revisan las 3.000 personas seguramente encontraremos muchas más inconsistencias. Nadie niega la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los ecuatorianos en el extranjero, pero no es posible un ingreso masivo como lo plantea la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que se pretende con esta acción? Que exista un ingreso masivo al país. La Cancillería ha señalado que se han establecido los canales diplomáticos necesarios para esto. Con todo esto y la prueba que se ha adoptado, queda demostrado que esto no es así. No existe una limitación a la información, sino que más bien los consulados en los países donde se han encontrado esa como la mejor vía para comunicarse. No sé si lo que se pretendía era una publicación o una carta expresa. No sé lo que pretendía, pero la información está ahí, y no como dice la Defensoría del Pueblo. Finalmente, señor juez, me quiero referir a las violaciones del derecho a la salud. En primer lugar, se ha establecido por parte de la Defensoría del Pueblo que no se han realizado pruebas. Efectivamente, al señor Salazar se le hicieron preguntas en ese sentido, pero eso no implica una violación al derecho a la salud. Todos hemos escuchado a nivel de medios de comunicación que existen los denominados falsos negativos.
Es decir, personas asintomáticas a las que se les puede realizar prueba que salen negativos, pero pueden ser contagiados después de unas horas o de unos días por haberse expuesto de una u otra manera. Lo que no es obligatorio, y eso no implica una violación al derecho a la salud, el no haber realizado pruebas. Lo importante hubiera sido, y por eso fueron mis preguntas al testigo en ese sentido, sobre si la persona presentaba síntomas durante el aislamiento preventivo obligatorio. No por decisión del Estado ecuatoriano, sino por recomendación de la OMS. Si es que hubiera ocurrido algo, esta persona presentaba síntomas. Vuelvo y repito, si el Estado no hubiera atendido, hubiera dado esa violación al derecho a la salud, pero eso no existió. Es decir, se activan los protocolos sanitarios para que esta persona, cuando se den los hechos para esto, es decir, cuando se presentan síntomas, una negligencia terrible. El Estado hubiera sido, si la persona hubiera presentado síntomas y no hubiera recibido la atención necesaria. Aquí es donde el derecho a la salud se hubiera violado. Los derechos, al no respetar y garantizar la satisfacción, al no garantizar y satisfacer a ninguno de estos derechos, se ha vulnerado porque la razón por la que ellos consideran que eso ocurrió es que el Estado ecuatoriano no pagó ni los pasajes ni la alimentación del hospedaje. Señor juez, esto es totalmente incongruente. No se puede sostener que el Estado ecuatoriano viole esos derechos por no pagar los días de aislamiento transitorio, porque el Estado no les está manteniendo económicamente. Por eso existe esta violación. La acción está presentada, por eso la violación del derecho a la salud, la cual no puede considerarse que exista en tal sentido. La razón es que no se haya pagado, que el hospedaje es muy caro, que son cosas que se señalan en la demanda de la Defensoría del Pueblo, o que el Estado tenga que conseguir más alternativas de hoteles. Habrán hoteles que no estén en condiciones, pero me parece en la realidad que el Estado ecuatoriano no le compete, no se le puede atribuir responsabilidades por algo que no tiene la obligación jurídica de conseguir. La obligación jurídica que tiene el Estado es el aislamiento preventivo. Tiene que realizarse en hoteles en donde se pueda supervisar como siendo llevado a cabo el aislamiento para que no se incumpla y evitar así que se hayan más contagios. Señora jueza, usted tiene en sus manos la oportunidad de ser consistente en la decisión de la Corte Constitucional en este sentido, y además de ser parte de una justicia constitucional que preserve la salud de los ecuatorianos y no de unos pocos, es decir, negando la situación grave que está pasando, pero es necesario que este momento hay que hacer porque se trata de un evento excepcional, una emergencia médica, que cualquier error que se cometa en ese sentido podría ser nefasto para todos los ciudadanos ecuatorianos. Podría ser mucho más grave de lo que estamos viviendo hasta ahora. Piense usted, 3,000 personas que han ingresado en este momento sin un orden, contratar 100 vuelos para que todos los regresen en una misma semana. ¿Cuál sería el daño que ocasionaría en ese momento? Señor juez, señora jueza, por todo lo expuesto solicito que, al no existir violaciones de derechos constitucionales y a la par de lo que disponen los numerales 1 y 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se rechace la presente acción de protección al no verificarse acciones de derechos constitucionales. Adicionalmente, solicito un término prudencial para legitimar mi intervención, y adicionalmente las notificaciones las recibiré en la casilla y correos electrónicos que ya se han manifestado. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, doctor. Una vez que las partes han pronunciado respecto de sus primeras intervenciones, proseguiremos a las segundas intervenciones otorgando la palabra a la parte accionante. Gracias, señora jueza. Tengo una solicitud. Usted ha escuchado que son realizadas por parte de las autoridades aquí demandadas.
Y además son 6 instituciones a las cuales tenemos que responder. Sin embargo, quiero ser clara, expresando que nos ratificamos en todo lo indicado. En tal virtud, su autoridad, mediante sentencia, deberá declarar esta acción de protección aceptada y dicha política pública como inconstitucional. Devuelvo el uso de la palabra, señora jueza. Muchas gracias, doctora. Las partes acciones tienen el uso de la palabra, por favor. Señora jueza, la abogada de la Defensoría del Pueblo ha practicado solo la declaración del máximo representante de dicha institución, es decir, que no pide la consideración de vulneración de derechos bajo ninguna prueba. Lo acaba de manifestar en esta audiencia constitucional. Señora magistrada, sírvase tomar en consideración aquello. Y nos parece desproporcionado dicha postura de la Defensoría del Pueblo pedir una ampliación. Era responsabilidad de ellos como legitimados activos de anunciar los testigos en su momento, no lo hicieron. Falsearon a la verdad, mintieron al artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y ahora pide una ampliación de prueba cuando todo era a costa de ellos, señora magistrada. Si usted da paso a dicha pretensión, inmediatamente se vulnera el derecho a la defensa del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, solicito se deseche dicha petición. Muchas gracias, doctora. Se concede la palabra a la representante de la Cancillería del Ecuador, la doctora Kenny Guana Luisa. Bien, señora jueza. De acuerdo a lo manifestado por la abogada del Ministerio de Gobierno, en cuanto a vuelos de Estados Unidos, hemos tenido más de 3.500 retornados solo de estado de Miami, como unas 500 personas. Sin embargo, si quiere que considere que son 3.500 personas de que retornaron de Estados Unidos y no sé si podemos reunir la información para ese tiempo. Esta autoridad manifiesta, la información que le ha requerido ha sido de las 2 personas que han intervenido en esta audiencia en calidad de testigos. Aquello me dará una idea en general de acuerdo con el informe que me remita. De acuerdo con el trato que han recibido las personas que se encuentran en el exterior, posiblemente para retornar al Estado ecuatoriano, la disposición que ha sido emitida por esta autoridad es única y exclusivamente de las 2 personas que se intervenidos como testigos dentro de la presente audiencia. Gracias, señora jueza. Muchas gracias, doctora. Procederemos a concluir la audiencia con las réplicas de las partes. Tiene la palabra la Defensoría del Pueblo. Las personas del exterior buscan que la política pública que está siendo impugnada en este momento empiece desde ahí, con que el Estado tome en cuenta su rol de respeto y de garantía de los derechos humanos. Mi réplica estará basada en el artículo 42 de la Ley Orgánica de las Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque, señora jueza, usted en sentencia las únicas causales que puede utilizar para poder negar esta acción son las improcedencias que están reconocidas en este artículo. En ese sentido, voy a desechar obviamente las causales 6ª y 7ª que no tienen nada que ver con esta acción, pues no es una providencia judicial impugnada y tampoco un acto de la función electoral. Seré referencia entonces a las causales del artículo 42, numerales 1, 3, 4 y 5 de este artículo, que han sido traídas a colación como defensa por parte de las autoridades accionadas. En sentido, empezando por el numeral 2, podemos tomar en cuenta que la política pública hasta la actualidad no ha sido ni revocada ni extinta. En sentido, señora jueza, no hay la posibilidad de revocar o de extinguir una política pública, sino un acto conforme lo establecido en el artículo 42, numeral 2. Lo que se desprende del expediente, especialmente del oficio número 0026 del 7 de mayo del 2020, suscrita por el Gonzalo Salvador Holguín, coordinador general jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, que claramente declara y anexa todos los actos tanto administrativos como de simple administración o de otra naturaleza que conforma la política pública y juzgada, además de otros datos producidos por todas las instituciones accionadas. Se ha dicho en esta audiencia que el Plan Nacional es un documento que confirma la política pública. Aseveración errada, señora jueza, porque del mismo plan de desarrollo que se encuentra en la página web, además que es público y notorio, de la Secretaría Técnica de Planificación, la política pública generada constante como la herramienta para cumplir los derechos tienen que estar en constante los objetivos de este plan, en la lógica del artículo 3 y 85 de la Constitución.
Ya lo ha dicho la misma Corte Constitucional colombiana, traída como jurisprudencia relacionada en la sentencia T25 del 2004. Entonces, ¿cuáles son los actos o omisiones y cuáles son toda esta estructura que fomenta la política pública? Todos aquellos que nos lleven a pensar tanto en la asistencia consular internacional, la cual ha sido nula. Claramente no existe un registro de personas que están en el exterior y cuántas personas se han registrado para volver. Lo presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a Fojas 13 y siguientes son registros que están en el diario El Telégrafo. Entonces podemos tomar en cuenta que en el diseño de la política pública se ha pensado en un registro de las personas en el exterior. En relación al retorno podemos tomar en cuenta que también que los documentos ingresados al proceso de Fojas 13, 14, 15 y 16 del primer cuerpo, en donde se plantea quienes han enviado de las personas en el exterior, en donde se les dice que el único papel consular es el otorgamiento del certificado de vulnerabilidad y que es un requisito que la aerolínea peruana pide para la compra de los boletos. Finalmente se ha dicho en este caso que el aislamiento preventivo obligatorio es en carga de las personas beneficiarias. En esa lógica, señora jueza, se puede tomar en cuenta que el mismo Ministerio de Salud en esta audiencia ha dicho que no cuenta con las pruebas de COVID para poder generar un espacio de aislamiento preventivo, que es un estado de excepción, y que la política pública no se puede generar en un estado de excepción, de manera ilógica, señora jueza, porque el estado de excepción es más, le da la posibilidad de generar política pública excepcional al Estado para poder cumplir derechos. En ese sentido me voy a referir entonces al numeral 4 del artículo 42, cuando exista otro medio para ser impugnada. No estamos impugnando un acto administrativo, no estamos impugnando ningún acto normativo. Nuestra pretensión no es ni la invalidez, ni la inhabilidad, ni la inconstitución. En esa lógica, señora jueza, no existe otra vía judicial en el país para poder impugnar una política pública. Y la vía adecuada en ese sentido es la lógica del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la acción de protección. Se ha comentado entonces que la Corte Constitucional está haciendo un seguimiento al cumplimiento del decreto de constitucionalidad al estado de excepción. Sí, señora jueza, el control constitucional tiene un efecto de readecuar y ordenar lo que ha dicho la Corte Constitucional. En ese sentido, ya se ha planteado la sentencia 28, 29 y 30 que se hace colación en esta audiencia, las cuales tienen que ser leídas obviamente en su integridad. Te dice, nosotros no podemos hacer falencia de actos, entonces estamos buscando que se vigile a través de una garantía constitucional tanto los daños para que haya una reparación integral y por otro lado que se reconcilie la política pública. En ese sentido creo que la pobreza de los argumentos constitucionales con los cuales se han expresado la Presidencia de la República y obviamente no se han tomado en nuestra sentencia bien motivada. Devuelvo el uso de la palabra, señora jueza. Muchas gracias, doctora. Se le concede el uso de la palabra al representante de la Presidencia de la República del Ecuador, por favor. Muy bien, señora jueza. Retomo las palabras de la abogada que me antecedió en la palabra. No se soluciona con la limitación de los derechos constitucionales. A su criterio, el color rosa, en donde la pandemia indica que no se tope un cabello de los ciudadanos a nivel mundial, precisamente porque se trata de estado de excepción. La Constitución prevé en estos casos se puede adoptar medidas excepcionales, que rompe políticas públicas, que rompe derechos constitucionales, que limita derechos institucionales, que suspende derechos constitucionales, y eso es materia de control de la Constitución. Cuando no vivimos en una situación normal, no podemos gozar a plenitud de derechos constitucionales, en este caso de máximo organismo de control constitucional. Ha de determinar las medidas establecidas por el presidente de la República a través del decreto de emergencia y control constitucional. Eso significa limitar derechos, eso significa limitar garantías. Así no les gusta a los señores de la Defensoría del Pueblo, habla de falta de coordinación en los vuelos internacionales. No es justo que no pueda partir de un país del exterior y aterrizar en el Ecuador, que no pase, por ejemplo, por la autorización de la Dirección de Aviación Civil del Estado. Hay un vuelo en estado de pandemia, donde quienes sean pasajeros de un vuelo donde detenidamente sean autorizados por la Cancillería, no existe. Se habla de que son vuelos privados. Si ellos han prestado el avión, el deber del Estado es garantizar que las personas reúnan requisitos de esa ruta. Pueden ser atendidos y que regresen a su país o al país y asistan a lugares
de hoteles reservados. No podemos tapar el sol con un dedo, señorita jueza. La Defensoría del Pueblo no pide una prueba de que estamos en este momento en audiencia. Señora jueza, la propia Defensoría, en último caso, hace 2 días, cuando a su entender que ha vulnerado el dictamen de la Corte Constitucional, ha presentado una acción de incumplimiento del fallo 20 a la Corte Constitucional. La Corte es quien avaliza finalmente si ha cumplido con su determinación procesal, señora jueza. Caso anterior, la Defensoría del Pueblo precisamente presentó a la Corte Constitucional un tema de incumplimiento respecto de las acciones constitucionales que eventualmente se atendió de que no debían ser admitidas en la función judicial. La Corte Constitucional se pronunció del tema de sus fallos, de su seguimiento, porque este tema de control constitucional es un control macro, señora jueza, que impide y de forma inapropiada esta acción de protección. Y si la Corte Constitucional no dice, ¿y qué pasa con la acción de protección? Diría, no, yo considero que esta medida es inadecuada y que una reparación debe haber cuando las partes procesales dicen que no ha habido violación a los derechos constitucionales. Por eso, esta acción de protección es improcedente. Cuando le han pedido a la Corte Constitucional que hagan seguimiento al decreto de emergencia. El resto es una forma inadecuada de actuar de la Defensoría del Pueblo, de atentar a la buena fe y lealtad procesal, señora jueza. Por un lado, la acción de protección y por otro lado, en la Corte Constitucional, pidiendo a través de acción de incumplimiento, haga un seguimiento. Señora jueza, eso es deslealtad procesal. Señora jueza, un estado de emergencia significa limitaciones, restricciones y suspensión de los derechos constitucionales. El derecho a la salud es el derecho 1, el derecho a la vida, que es la que estamos protegiendo a través de las medidas de restricción. El Estado está actuando a través del marco de sus facultades constitucionales. El Estado ha planteado todas las medidas necesarias para ello. A los informes que se les presentó respecto de aquellos sujetos que se presentaron en la primera parte de esta audiencia, las cosas no son como ellos lo quieren hacer creer. Señora jueza, hemos sido claros, la acción de protección planteada es inconstitucional y es improcedente, para la cual insistimos que la misma sea rechazada. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, doctora. Se concede el uso de la palabra a quien en esta audiencia representa al Ministerio de Gobierno. Muy amable. Señora magistrada, es inaudito las alegaciones de la Defensoría del Pueblo. Ha manifestado en esta segunda intervención de manera literal. Estamos buscando una vulneración de derechos. El abogado de la Defensoría del Pueblo en su primera intervención manifestó en esta audiencia. Estamos buscando una vulneración de derechos. ¿De qué se trata esto, señora juez? Parece broma de mal gusto. Reitero, estamos buscando una vulneración de derechos. Esa es toda la defensa que tiene la Defensoría del Pueblo, porque hasta el presente momento no se ha establecido cuál es la vulneración de algún derecho en alguna persona. ¿Se ha manifestado un daño económico? ¿Cuál es el daño económico? ¿Cuál es el perjuicio económico? ¿Cuál es el hilo económico que generó una acción u omisión y haya perjudicado a una persona, señora juez? En la misma línea, daños psicológicos, daño familiar. Señora magistrada, de la documentación que presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a decir de la declaración de la señora defensora del pueblo, que según existían testigos que estuvieron en Miami por concepto de pasajes gratis para que viaje con su familia, 3 veces y las 3 veces lo negó. Señora juez constitucional, usted en su primera intervención hizo hincapié de que iba a hacer respetar las normas del debido proceso ante cualquier abuso del derecho o falta de lealtad procesal. Sírvase a tomar nota, señora magistrada, como usted se merece en todas las actuaciones de la Defensoría del Pueblo. Hicieron una declaración bajo juramento de que no han presentado otra garantía jurisdiccional, con la misma pretensión y los mismos demandados. Y la misma parte legitimada activa. Mentira, señora juez. Obra del expediente y por eso no dijeron nada en el momento procesal oportuno. Las pretensiones son similares por no decir las mismas. El accionante es el mismo, las partes accionadas son las mismas. No debió haberse admitido a trámite, ni siquiera debería resolver en el fondo de garantía jurisdiccional.
pero lastimosamente rindieron bajo juramento y ahora estamos en esta situación procesal. Otra vulneración, señora juez, al debido proceso es que manifiestan que ellos han demostrado lo que ellos hicieron es presentar 2 testigos, de los cuales me referiré posteriormente, pero de los demás documentos, señor juez, del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional manifiesta lo siguiente. La prueba se la evacúa en la audiencia. No lo he visto en esta audiencia que la Defensoría Pública, aparte de los testigos, hayan evacuado alguna prueba. Jamás, señora magistrada. Atento a lo que determina la ley supletoria del COGEP, en este caso, es evidente que no se ha practicado la prueba la Defensoría del Pueblo. Lo que ha hecho es presentar un documento, pero no se desarrolló la prueba en esta audiencia salvo los testimonios, que por principio de la comunidad de la prueba, esta cartera de Estado hace nuestro señor juez. Se ha reconocido que el señor estaba en Miami, de que se le dio la ayuda correspondiente y ahora vemos que sí ha sido 3 pasajes gratuitos para que regrese al Ecuador y el señor no lo ha querido. En el otro caso, el testigo aceptó que bajo su voluntad fue acogido a través de los protocolos para que pueda regresar y estar en el Ecuador y estar en su casa. Lo llevaron donde estaba aislado en un vehículo hasta su domicilio y se ha demostrado que nunca tuvo ningún solo síntoma del COVID-19. Otra vulneración al derecho a la defensa, señora magistrada, a la falta de lealtad procesal y abuso del derecho. Es decir, a estas alturas, en estos momentos, hace pocos minutos, cambia la pretensión la Defensoría del Pueblo. Eso es inaudito, señora juez. Usted debe rechazarlo de cajón. Aumento 2 pretensiones. Amplía sus pretensiones y esto no fue discutido en la audiencia que se desarrolló el día lunes, señora magistrada. La primera es sobre el supuesto número de personas que están en el extranjero y que supuestamente el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene ningún dato. Eso no fue parte de su pretensión ni en la primera alegación de la Defensoría del Pueblo ni en su demanda. Sin perjuicio de eso, sí fue en la acción de medidas cautelares que ya se rindió en otro juzgado ante un juez constitucional y que desde luego el juez constitucional no dio paso a dicha pretensión. Manifiestan que no existe una coordinación entre las instituciones del Estado públicas para afinar estos protocolos y es raro que esto manifieste la Defensoría del Pueblo, señora juez. Cuando la propia Corte Constitucional reconoce todos los esfuerzos y todas las acciones que ha tomado el Estado ecuatoriano de manera coordinada. Y aquí, señora juez, hago hincapié porque no fue quizás un juez constitucional. Perdón. No por hacer de menos, sino porque la propia Corte Constitucional ya ha determinado que si existe un seguimiento a este tipo de situaciones y que se ha dado cuenta y encima ha constatado que existe una coordinación entre las distintas instituciones públicas, prosiguiendo con esta defensa, atado a lo que manifesté, lo que dijo el abogado de que recién están buscando una vulneración de derechos cuando la audiencia está próxima a fenecer. Si usted, con todo respeto, señora jueza, lee la foja 5 de la demanda, lo que manifestó solo son verbos en futuro. En casos hipotéticos, dice, podría negar derechos, podría generar vulneración de derechos. La propia Defensoría del Pueblo no sabe de derechos y la están buscando desde el momento en que presentaron la demanda y hasta ahora no la encuentran, señora magistrada. Un punto crucial porque el Estado ecuatoriano ahora, en las políticas que adopta el Estado, se las tacha como lo peor. Hecho que es de conocimiento nacional e internacional. Todo el mundo vio la política que adoptó el Estado ecuatoriano cuando regresaron estudiantes que se encontraban en China, a través de un vuelo gestionado por la República del Ecuador, a través de Ucrania, donde llegaron a aterrizar, señora juez, para que regresen los estudiantes a sus domicilios, a sus casas, siguiendo los protocolos. ¿Qué país del mundo, señora magistrada? El primer país del mundo que hizo respetar los derechos humanos. Y ahora es fácil para ellos tildar de irresponsable a la política ecuatoriana. No compartimos. Les solicito de antemano que es su obligación, con el respeto que usted se merece, que se adopte las medidas administrativas pertinentes contra los abogados de la Defensoría del Pueblo, porque para ellos es fácil ponerse detrás del Defensor del Pueblo para hacer un juramento que no han presentado otra garantía. Se le pide que aclare. Hay comparecencia del Defensor del Pueblo y hace juramento. Seguramente el Defensor del Pueblo no sabe por cuántos documentos le hacen firmar. No lo sabemos, pero es evidente el abuso de derecho. Solicito que se oficie a la Fiscalía por el presunto delito de perjurio.
en esa misma línea y al mismo tiempo al Consejo de la Judicatura por las actuaciones que acaba de manifestar en esta alegación. Señora juez, para finalizar mi intervención, el artículo 83 de la Constitución de la República manda a todos los ecuatorianos a acatar y cumplir la ley y las legítimas decisiones de la autoridad competente. Esa es la máxima del derecho constitucional. Y el número 7 del artículo 83, perdón, el numeral 7 del artículo 83 determina promover el bien común y anteponer el interés general sobre el particular. Estas normas son del derecho constitucional, de que deberían ser observadas por su autoridad. Para finalizar mi intervención, señora juez, veo que se encuentran activadas otras líneas, en este caso en la propia Corte Constitucional. ¿Qué ocurriría si en el hipotético caso de que su autoridad fallaría a favor de la Defensoría del Pueblo, pese a que ellos no han identificado cuál es la vulneración del derecho alguno? Tendríamos básicamente antinomias constitucionales que podrían hacer en este caso sentencias contradictorias, y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre acciones y garantías jurisdiccionales contradictorias en este caso. Podrían generar que las segundas o las siguientes después de la primera se volverían inejecutables, porque ya existiría un pronunciamiento de un juez constitucional en un primer momento, y todas las demás, lógicamente, serían inejecutables, salvo que la Corte Constitucional, en el marco de sus facultades, realice una revisión de sentencias de garantías jurisdiccionales, salvo que la Corte lo haga. Pero un juez de garantías jurisdiccionales no podría hacerlo, señora magistrada. Nos han marcado la cancha. Le dicen a usted que no puede resolver esto. Le dicen los abogados del Estado, ustedes pueden hablar de esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señora juez? En este caso se trata de una garantía jurisdiccional. Existen acciones de incumplimiento y piden en las pretensiones que se aplique un protocolo o que se crea un protocolo con la prueba del COVID. Le solicito finalmente que se deseche la presente acción de protección y se sirva a revisar el expediente, donde podrá usted verificar que esta garantía jurisdiccional en las mismas pretensiones de las partes procesales ya se dio ante otro juez constitucional. Con las alegaciones expuestas, señora magistrada, solicito que se deseche la presente acción de protección. Es todo lo que puedo manifestar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Se le concede el uso de la palabra al representante de la Cancillería del Ecuador, por favor. Bien, creo que debemos recordarle a la señora defensora del pueblo que la aplicación de la política pública, como ya lo dijo de manera bastante técnica la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobierno, generaron limitaciones, restricciones y suspensión de derechos. Es que tenemos que recordar que a partir del 11 de marzo fue declarado a nivel mundial el COVID-19 como una pandemia. Se ha hablado que la Cancillería activó canales de comunicación, sí, señora jueza, internos, y además para facilitar la comunicación de todas las personas a través de las redes sociales. No se puede manifestar que eso fue los canales oficiales como su propio testigo, que ni siquiera tuvieron la decencia de manifestar que utilizó los canales de información diplomáticos a través de correos electrónicos que fueron enviados por su propio testigo, señora jueza, al consulado de Miami, a quien nosotros tuvimos a bien presentar el informe que por un error el Ministerio de Gobierno manifestó que eran 3 oportunidades de pasajeros aéreos. Sin embargo, fueron gestionados no solo para el testigo, el apoyo para el retorno, sino apoyo psicológico que fue rechazado, apoyo en medicinas en fundaciones gestionadas por la Cancillería a través de los consulados. No puede mencionar que no se ha realizado un trabajo también coordinado en el tema del testigo que retornó a la Ciudad de México. Él había manifestado que realizó todas las gestiones. No es así. La Presidencia de la República ya indicó que fue a través de la gestión de los canales diplomáticos, a través de los países que autorizaban los vuelos, también a través de la gestión, señora jueza. Dicen, no se ha presentado un listado. ¿Acaso la prueba es para nosotros y no para ellos? Y por eso no nos han mencionado que dentro de su listado que presentaron para la Cancillería, 1.571 personas ya han retornado. 28 nombres han repetido. No sé qué objeto han presentado para la Cancillería a la Defensoría del Pueblo, que han repetido para que nosotros consideremos su retorno. Y además 601 personas
no presentaron su solicitud de retorno. Como podemos saber, señora jueza, ¿cuáles o qué pretende manifestar sus derechos vulnerados? Son 61 personas que ni siquiera registraron y que ese número la Defensoría del Pueblo no la ha manifestado a usted, señora jueza, a su autoridad. Y habla de que estamos vulnerados utilizando los medios de información. No, señora jueza, los medios de información son únicos, pero las cifras que manifiesta la Defensoría del Pueblo son variables. Y de las 8.733 personas que estaban registradas, 8.633 han regresado. Pero también se tiene que hablar lo que la Defensoría del Pueblo debía haber solicitado previo a una debida demanda. Debieron haber solicitado a la Cancillería cuáles son las personas que todavía no han retornado. La Defensoría del Pueblo no ha mencionado nada sobre sus propios testigos. ¿Y quién quita que los testigos que ellos manifestaron anteriormente no se presentaron y han retornado al país? Los testigos no sabemos. Tenemos que verificar con los listados oficiales, que son más de 100 hojas que tenemos que imprimir y que por las condiciones tenemos en una flash. Y lo pueden pedir a través de los canales oficiales. Eso es lo que debían hacer la Defensoría del Pueblo antes de iniciar una acción. La Cancillería, de manera no solamente coordinada con las instituciones como establece la Constitución. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, doctora. Se le concede el uso de la palabra al representante de la Procuraduría General del Estado. En primer lugar, quiero recordarle, tomando en consideración lo que hemos repetido tanto en la primera intervención, como lo ha dicho la representante del Ministerio de Gobierno, en sentido de que es necesario rechazar esta acción en lo que existe una violación al numeral 6 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sin control constitucional. La Procuraduría solicita que una vez que se resuelva esta causa, se remita el expediente a la Fiscalía para que inicie la correspondiente investigación por el delito de perjurio. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Asimismo, por el tema de los testigos, se ha podido verificar que existen inconsistencias, incongruencia en las declaraciones que no corresponden a la realidad, sino que según a lo que pudimos verificar con las intervenciones de las instituciones aquí accionadas, es que los testigos podrían haber cometido el delito de perjurio, también al menos en el señor Galarza. Por lo pronto, señora jueza, la Procuraduría solicita que se excluya los testimonios al no ser probatorios, por lo que no son confiables. Adicionalmente, se remite esta actuación a la Fiscalía para que se hagan las intervenciones correspondientes. Había iniciado mi intervención el día lunes señalando que existen los dos reglamentos de limitaciones de derechos, el ordinario y el excepcional. Y digo nuevamente esto porque para la Defensoría del Pueblo no existe ninguna diferencia entre trámite ordinario y trámite de régimen excepcional. Estamos viendo que existe el limitar derechos, pero no son condiciones distintas del estado de excepción. Uno de los derechos que se ha limitado por el estado de excepción es el derecho a migrar, el derecho a ingresar al país de las naciones que están fuera del país, asimismo los extranjeros que residen en nuestro país. Esto está claro, es limitado y esa limitación ya fue declarada como constitucional por parte de la Corte Constitucional en su dictamen por ser una medida necesaria, idónea, proporcional, y ha señalado ciertamente, y lo vuelvo a repetir como ya lo dije antes, es que la Corte Constitucional pone parámetros para el ingreso al Ecuador, un ingreso adecuado con los controles sanitarios y sujeto a las directrices de salud. Esto es importante porque las directrices de esta autoridad de salud está regido por el protocolo que permite o que prioriza el ingreso de personas con vulnerabilidad.
Esto es lo que ha hecho la Cancillería, pero la Cancillería ha ido mucho más allá porque ha demostrado que ha ingresado más de 8,000 personas, el triple de personas que presentaron en la demanda. Por eso es que digo que me parece a mí que la Defensoría del Pueblo piensa que no pasa absolutamente nada. Esta es una emergencia mundial. Ahora el otro análisis que le propongo, señora jueza, es que se debe realizar para que usted pueda determinar que no existe vulneraciones a los derechos constitucionales, que tiene que analizar bajo las obligaciones que tiene el Estado a los derechos humanos, que son 3, respetar, garantizar y satisfacer. En primer lugar, señalando, recordando que estamos bajo el régimen de excepción. Será violación porque el estado de excepción no ha dado un vuelo humanitario de regreso. La Cancillería ya ha demostrado que esto no es así. Personas han regresado y es gracias a la formación de la Cancillería. Esto es otra inconsistencia en el argumento que regula que no existe una violación a los derechos, ya que veremos observar las obligaciones que tiene el Estado en este sentido. Pero el Estado no tiene ninguna obligación de contratar vuelos. No existe ningún fundamento jurídico para eso, y señala el representante de la Defensoría del Pueblo, es una emergencia para lo que no existe absolutamente nada. El Estado no puede autorizar el ingreso a varias personas sin restricciones correspondientes, lo cual acarrea varios inconvenientes, por lo que no se puede autorizar el ingreso de todos, porque los vuelos que no se pueden ingresar en forma directa al Estado y que tengan que ingresar a otros países, eso hay que pedir autorización a esos países. Todos los países estamos sometidos a una restricción muy grande, como se lo ha visto en la historia de la humanidad, pero la Defensoría del Pueblo no existe ninguna diferencia, ninguna obligación del Estado para contratar vuelos, a pesar de que eso existe la coordinación para aquello. Incluso se ha demostrado que el primer testigo, el señor Galarza, tuvo la posibilidad de regresar 2 veces y no lo hizo. Tendríamos que analizar cada una de las situaciones de cada una de las personas por las cuales no pueden regresar. No lo hizo, o las circunstancias en las cuales eso ocurrió, quiere decir que, señora jueza, no es posible determinar el universo, pero sí es posible analizar las coordinaciones que tiene el Estado, y el hecho de que hayan regresado más de 8,000 personas revela que existe una coordinación por parte del Estado para que regresen nuestros compatriotas de forma ordenada. La diferencia porque pide la Defensoría del Pueblo no es una política pública, nada, sino es lo contrario. La política pública es lo que existe en este momento, sería desordenada o ambigua. Permitir el ingreso sin restricciones. Esas limitaciones tienen un fin, que es preservar la salud pública, que se tiene que hacer en este momento por su parte. También ha señalado la Cancillería en un giro radical, porque habían señalado que no existía la asistencia consular, y esto se ha presentado información de que no es clara, uniforme, que no se comprendía en redes sociales. Nosotros hemos demostrado en el inicio de esta audiencia que existe información en redes sociales porque las personas se habían enterado en redes sociales en el canal oficial. Entonces, ¿cuál es, a la luz de la energía, el canal adecuado? Son las redes sociales, que ahora nos enteramos todo lo que pasa en el mundo a través de redes sociales. Dice el canal correcto. Los representantes de la Cancillería han señalado además que se ha utilizado canales diplomáticos como medios para comunicarse. Además, han señalado el derecho a la salud y a la realización de pruebas, por lo que dice al inicio del hecho que no se realiza una prueba cuando esas personas arriban para iniciar el aislamiento preventivo obligatorio. No viola el derecho a la salud, porque lo correcto y lo que se recomienda es lo que recomienda la Organización Mundial de Salud, es el aislamiento preventivo obligatorio.
ya sea de los hoteles o si es necesario en los domicilios, pero es obligación hacerle a todos. Pero lo que sí es necesario, si presenta síntomas, esa persona, por eso es que se hizo el cuestionario al segundo testigo, el señor Salazar, en sentido de que nunca había presentado síntomas. Si no presenta síntomas, termina el aislamiento preventivo obligatorio, va a su domicilio y hace cuarentena como todos los demás estamos realizando. Si es que esta persona presenta síntomas, se debería aplicar el protocolo obligatorio y el Estado activar la red pública de salud. Eso es a lo que nos referíamos con el tema del derecho a la salud. Por otra parte, tampoco existe ninguna obligación por parte del Estado de poner precios o de tener precios más económicos en cuanto a hoteles, y a eso además no puede considerarse como una alegación de una vulneración de ningún derecho constitucional. Yo no lo veo cuál es el derecho constitucional que se ha violentado. Por eso, en tal sentido, entiendo yo, es que existen algunas alternativas de hospedaje y alimentación que existen en los diferentes hoteles en las ciudades de Quito y Guayaquil. También se podría considerar violación al derecho constitucional porque se cobre totalmente o se cobre diferido, etc. Son muchas situaciones que eso no es lo que el Estado pueda imponer o exigir a los hoteles que están realizando su alojamiento. Por lo tanto, señor juez, esta es la oportunidad para de una vez más precautelar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, el regreso de nacionales que están en el extranjero y deben hacer de forma ordenada y paulatina. La situación es dramática para todos, pero el Estado está haciendo un esfuerzo porque se han ingresado más personas desde la última vez que hemos visto hasta ahora, lo que revela que el Estado está tomando medidas necesarias, sobre todo recordándole que esta limitación a este derecho de ingresar al país, a migrar, a movilizarse, tiene un sustento constitucional y un fin constitucional. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, doctor. Una vez que han sido escuchados los sujetos procesales durante el desarrollo de esta autoridad, para resolver hace las siguientes consideraciones. El artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. En esta audiencia se ha escuchado a la señora abogada representante de la Defensoría del Pueblo señalar que la política pública que ha sido amenada del Estado ecuatoriano con relación al ingreso del Estado ecuatoriano por parte de extranjeros y nacionales se encuentran en el exterior a partir de la declaratoria del estado de excepción. Ha vulnerado varios derechos. Entre ellos señala la siguiente: derecho a inmigrar, principio de libre movilidad, el derecho a la información y a la asistencia en consular, el derecho a la salud, el derecho a las personas pertenecientes a un grupo de atención prioritaria y vulnerabilidad, y su derecho a la unificación familiar. Y respecto de la acción propuesta, esta autoridad se va a referir dos aspectos. El primer aspecto nos referimos al respecto a la forma de la presentación de la acción de garantía jurisdiccional de acción de protección y otra respecto al de fondo. Respecto a la forma, a la autoridad del amparo de los numerales 1 y 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta autoridad
requirió al accionante que completara su libelo, individualizando a las personas que señalan como afectadas, relacionándoselas con cada uno de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados. El accionante, en respuesta a aquella, señaló que se trataba de una política pública lo que había sido impugnada por esta acción y que las personas que enlistan en el anexo del libelo habían sido vulnerados los derechos en diversos niveles de aplicación de esta política pública. Esta autoridad, sin embargo, de que no se da cumplimiento al requerimiento realizado ante el trámite de garantía jurisdiccional respecto de la alegación que ha sido recurrente por parte de las instituciones accionadas respecto del requisito previsto en el numeral 6 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta autoridad se pronunciará en la sentencia escrita en un primer momento de acuerdo a lo que señala el artículo 16 de la propia ley correspondiente, al accionante demostrar los hechos que alega en su intervención los abogados patrocinadores. En el informe remitido por la señora cónsul del Ecuador de la ciudad de Miami, Pamela Hortensia, señala que durante las llamadas telefónicas, tomando en cuenta la condición de la citada ciudadana, los menores de edad le ha ofrecido en 2 oportunidades pasajes aéreos gratuitos conseguidos con autogestión para el retorno de todos. Sin embargo, he recibido una negativa directa a mis ofrecimientos, aduciendo que desea esperar hacerlo en Avianca o no están dispuestos para regresar a Quito. Y cuando se indicaron para regresar a Guayaquil, indicaron tener problemas de salud, por lo que esta autoridad apreciada, dada la escasa prueba que ha sido prestada por la Defensoría y en la presente causa no existe violación de derechos constitucionales, por lo que esta autoridad declara la improcedencia de la acción y dispone su archivo. La sentencia motivada será notificada en cuanto las autoridades de las instituciones accionadas ratifique la intervención de sus abogados patrocinadores dentro de la presente audiencia, para la cual se les concede el término de 72 horas, declarando que de este modo concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Señora jueza, pido el uso de la palabra. Continúe. En el marco de lo que establece el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, interpongo de manera oral el recurso de apelación por falta de motivación de las normas establecidas en el artículo 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador. Gracias, señora jueza. Muchas gracias, doctora. El recurso de apelación será concedido una vez que lo fundamente en legal y debida forma. Muchas gracias. Tengan una buena noche. Pueden desconectarse.